Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, gente de fútbol. Y sí, toca seguir hablando de fútbol. Dos noticias, una pésima noticia, ¿no? La lesión de Militao, lesión muscular en el cuádriceps, y otra sobre Tebas, que habla sobre la piratería, las multas, etcétera, etcétera, ¿no? Partamos con el tema de Militao. El artículo está a través de Marca y dice lo siguiente: el Real Madrid ha confirmado que Eder Militao sufre una lesión muscular en el cuádriceps de su pierna izquierda y que su presencia en los próximos partidos dependerá de su evolución. No se trata de una dolencia excesivamente grave y el objetivo es que pueda estar para el partido del próximo 19 de octubre ante el Celta, pero todo dependerá de las sensaciones que vaya teniendo el jugador en los entrenamientos. Militao acabó tocado en el último partido de liga ante el Villarreal y se cayó tras ser examinado en Brasil de la convocatoria con la canariña. Ya en Madrid el futbolista ha sido explorado y se ha confirmado un pequeño problema que no debería alejarle muchos días del trabajo con el grupo. El foco del Madrid está puesto en el regreso de la competición y, sobre todo, en los dos duelos que siguen al de Balaídos, con dos encuentros de máxima exigencia en el Santiago Bernabéu ante el Dortmund y el Barça. Dos encuentros fundamentales de cara a la clasificación en la Champions y en la Liga. De ahí que el Madrid respire aliviado en este parón, viendo a Mbappé y Vinicius en casa, pero cruce los dedos con los jugadores como Fede Valverde, que llevan mucha carga de minutos. A ver, mira, honestamente yo lo de Militao lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Creo yo que fui uno de los que más duro le tiene que haber dado a la planificación deportiva del Real Madrid, porque yo dije que el Madrid necesitaba centrales, yo dije que Militao no iba a volver bien de su lesión. ¿Por qué? Porque lo tengo que repetir 500 veces, pero la cosa es la siguiente: cuando tú te rompes los ligamentos cruzados, es muy posible que no te vuelvas a lesionar del ligamento, es lo más probable, pero pasa también. Pero las lesiones que están asociadas a la lesión fundamental, es decir, si tú te rompes los ligamentos cruzados, ¿no?, tienes tendencia a lesionarte otras partes, sobrecargas, desgarro, dolencias musculares, etcétera, etcétera, ¿no? Porque al final no poder pisar bien y no poder usar con el peso total la rodilla, digámoslo así, como tú estás acostumbrado a usarla, te hace utilizar partes de la otra pierna o de tu misma pierna que antes no usabas, y como no estás acostumbrado a pisar de esa forma, te lesionas, ¿se entiende? Es porque haces un movimiento antinatural a lo que has hecho toda tu vida. Entonces eso es lo que conlleva tener una lesión tan grave. La gente que no tiene idea de lo que está hablando, como Manquer, ¿no?, cree que este tipo de lesiones simplemente significa que no te vas a lesionar del ligamento, ¿no? Porque el tipo este dice que los jugadores pueden volver y etcétera, etcétera. Yo soy de la idea de que los jugadores nunca vuelven, porque al final los jugadores van acumulando micro lesiones, como le pasó a Arjen Robben, que tuvo una lesión gravísima cuando era jugador del Chelsea, ¿no?, en aquellos años, y posteriormente y toda su carrera arrastró micro lesiones, etcétera, etcétera. Entonces la cosa es la siguiente: yo creo que Militao se va a seguir lesionando, pase el tiempo, pasen los partidos. Militao no es un aval de seguridad, es un jugador que para mí ya es un ex jugador, que tiene una edad, a ver, no es viejo, pero tampoco es tan joven, ¿se entiende? Tiene alrededor de unos 24, 25 años, ¿no? Entre 23 y 25 años. El asunto es el siguiente: yo insisto, me parece un error profundo el del Madrid no fichar un central, y yo creo que sí o sí el Madrid tiene que fichar un central, y creo que con este tipo de lesiones de Militao está obligado a sí o sí fichar un central y un lateral, y también debería fichar quizás a un arquero, etcétera, etcétera. Pero así están las cosas. Mira, honestamente, y yo de forma bastante negativa, lo voy a decir súper claro y bien conciso, digámoslo así: yo creo que el Madrid no va a fichar. ¿Por qué? Porque el Madrid no se quiere gastar dinero en jugadores que ellos no consideran que son lo suficientemente buenos para estar en el conjunto blanco. Así que olvídate de fichajes. Yo creo que el Madrid no va a fichar ni un central ni un lateral. El Madrid no va a fichar absolutamente nada, y al final esto que tiene Militao, que al final no es tan grave, lo va a repetir toda la temporada y las temporadas siguientes hasta que se retire o salga del Real Madrid. Así que acostúmbrate, ¿no? Porque al final esta va a ser la dinámica de muchos jugadores del Real Madrid. Y pasando a la otra noticia, vamos a hablar un poquito del tema de Tebas, ¿no? El artículo también está a través de Marca y dice lo siguiente:
Javier Tebas no piensa detenerse en su lucha contra la piratería, lo que calificó hace unas semanas como el mayor desafío al que se enfrenta el fútbol y el mundo del deporte en general. El presidente de la liga estuvo la semana pasada en Nueva York para hablar de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre este asunto. Allí dialogó con Forbes, una charla que se publicó este lunes. En esa entrevista, Tebas apunta que la piratería le está costando unos 700 millones de euros a la liga. De esos 700 millones, 300 vienen de contenido ilegal en España, según el presidente de la patronal de los clubes. Los otros 400 millones se pierden en el mercado global. Tebas se refirió también a las multas por acceder al contenido ilegal y que él mismo anunció hace unos meses, después de un auto que la liga interpretó de una manera y la nota de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de otra. El presidente de la liga asegura en Forbes que las multas de 450 y 16 euros, están llegando, y añade: una gran parte de los aficionados aceptaron pagar y posteriormente dejaron de piratear. Vuelve a señalar Tebas a Google como uno de los principales culpables del aumento de la piratería e insiste en que a la hora de negociar los nuevos contratos de televisión, los derechos de los campeonatos pueden valer menos si no se acaba con el problema. A ver, mira, yo creo que Tebas es un hijo de puta. Yo creo que a Tebas no hay que creerle absolutamente nada. De hecho, yo recuerdo una sección en la entrevista que le hizo Jordi Wild a Javier Tebas, donde él abiertamente dijo que había mentido. Fue con el tema de la Superliga y Tebas sacó un comunicado, o no recuerdo si fue la Liga, donde decían que los jugadores que estuvieran a favor de la Superliga serían expulsados de los clubes o algo así. Súper grande, ¿no? Súper contundente. Y al final Tebas dijo en la entrevista a Jordi Wild que era una mentira y que Tebas se lo inventó todo para que la gente se echara hacia atrás, ¿se entiende? Y al final le funcionó. Entonces pasa lo mismo con el tema de las multas, porque si al final el juzgado está desestimando este recurso, entonces Tebas no te puede venir a vender la idea de que efectivamente hay gente pagando y las multas están llegando, porque ya ha quedado claro que las multas no se han pagado, por lo menos esa multa en Cataluña, ¿no? Donde básicamente el juzgado desestimó el recurso de la liga. Entonces ese es el tema, y al final yo creo que no hay que creerle a Tebas. Todo lo que dice Tebas puede ser verdad, pero yo creo que es mentira. Yo creo que lo que está diciendo es una gran mentira, y lo único que está haciendo es tratar de meter miedo a la gente para que no usen el contenido ilegal. Mira, yo creo que mi opinión la ha dejado bastante clara respecto a este tema. Para mí el fútbol debe ser libre. Entiendo que es un negocio, entiendo que hay que lucrar a través del fútbol y el contenido que éste genera. Sin embargo, me parece que venir a prohibir la libertad a la gente de hacer lo que quiera me parece una absoluta estupidez. Y lo que está haciendo Tebas, el corrupto de mierda este de Tebas, me parece una absoluta estupidez también. Porque al final Tebas es un corrupto, todos lo sabemos. Todos saben que Tebas trabaja para sus amos, ¿no? Los del CVC. Y al final esto es lo que está pasando. Tebas es simplemente una marioneta que alguien colocó ahí. Él no es el verdadero amo. Él simplemente es el vocero de los amos, ¿se entiende? Al final no le creas a Tebas. Tebas es una mentira andante literalmente. Así que mucho ojo con lo que consumes y mucho ojo con este tipo de mentiras.